Doctor Cuba, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días y un saludo a todos los peruanos. Doctor Cuba, confirmando el primer caso de coronavirus en el país, ¿los protocolos van a ser suficientes para que se pueda justamente controlar la diseminación de este mal? La verdad es que no. El presidente de la República ha perdido el último Consejo de Ministros que hacía el día miércoles para poder presentar al país el Plan Nacional de Lucha contra el Coronavirus. Porque el Plan Nacional debe ser aprobado por un Consejo de Ministros porque cada ministerio, cada dependencia del Estado tiene que enfrentar esta epidemia con el menor costo posible, no solamente económico, sino también en enfermos y en vidas humanas. En este caso, no tenemos todavía con claridad, por ejemplo, cómo va a ser con la economía, cómo va a ser con el transporte público, con los autobuses, con los micros, cómo va a ser con los colegios, cómo va a ser con el turismo, cómo va a ser con las fábricas, con las empresas, con las tiendas que venden por mayor. No sabemos qué van a hacer con los malls, con las grandes cadenas, etcétera, etcétera. Por otro lado, tampoco el gobierno ha tomado medidas como, por ejemplo, de aprovisionamiento de mascarillas, de aprovisionamiento de medicamentos de urgencia, como ha hecho Francia, por ejemplo, que ha requisado todas las mascarillas y el Estado solamente es el único proveedor ahora allá en Francia para evitar especulación. En consecuencia, el gobierno ha perdido una extraordinaria oportunidad para preparar el país antes de que aparezca el primer caso. O sea, doctor Cuba, el presidente, más allá de confirmar, para usted, entendiendo un poco su posición, más allá de confirmar el primer caso de coronavirus en el país, debió haber anunciado medidas de manera inmediata para controlar con una drasticidad mayor la diseminación de esta enfermedad. Exacto, y eso antes de que aparezca el primer caso. Hoy día ya el presidente de la República es un comentarista más, es un analista más de la política nacional, es un protagonista de la noticia, pero no es un estadista, porque un estadista tiene que enfrentar, prever que eso no ocurra, y si ocurre, ya tener todo preparado para que eso no se disemine rápidamente. Mire usted la diferencia, el caso Chile, un caso, fíjese cuánto está pasando cuando ocurre otro. Mire el caso Ecuador, en poco tiempo ya cuántos han crecido en el Ecuador. Mire el caso Italia y mire el caso Francia. O sea, existe un manejo amplio de la política para poder enfrentar epidemias. Yo creo que aquí es necesario que se tome medidas desde el Ejecutivo y el Consejo de Ministros, porque todos los ministros tienen que hacer algo en la epidemia. Y aquí el ministro de Salud tiene que asumir liderazgo. Por eso explicábamos nosotros que la ministra, que es la especialista en el tema de las epidemias, entre comillas especialista porque su sector es el especialista, tiene que presentarle al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, un plan estratégico nacional que además permita, ojo, que la economía no se detenga, pero tomar en cuenta que sí va a haber grandes implicancias económicas, no solamente en la oferta, sino también en la demanda en la economía nacional. Ahora, pero doctor Cuba, dentro de las medidas que tendría que adoptarse en el país, tendrían que suprimirse, que prohibirse las reuniones masivas, por ejemplo, como un partido de fútbol, de repente como un concierto musical, un evento donde se aglomeren 100, 200, 500, miles de personas, tendría que comenzar a prohibirse, entendiendo que estamos además iniciando esta semana el año escolar y la semana que viene el año escolar en escuelas públicas, tendría que comenzar a evaluarse la posibilidad de que esas sean suspendidas a favor de justamente controlar cualquier riesgo posterior de este coronavirus, o sería una medida alarmista en el país? Precisamente el justo medio entre una medida alarmista y que los alumnos no se perjudiquen, tiene que tener el técnico del Ministerio de Educación con el técnico del Ministerio de Salud para decir, señores, que hagan clases por internet, las aulas virtuales, las reuniones con los alumnos en pequeños grupos, etcétera, como lo están haciendo ya en países como Francia, como España, o también como lo hace China, como lo hace Estados Unidos. O sea, esas experiencias internacionales tienen que ser miradas con atención para poder implementar en el Perú. Por otro lado, los municipios también tienen que participar.
La pregunta es el transporte público. Ya en Corea, por ejemplo, se están fumigando los autobuses públicos. ¿Aquí qué se hace? La pregunta es ¿qué se hace? Y ojo, estamos con el dengue. ¿Qué pasa? Se suma el coronavirus, el dengue. Estamos con la leishmaniasis. Ahorita no solamente hay el mosquito Aedes aegypti, ya hay el mosquito Lusonia en Lima que produce la UTA. O sea, ¿qué está pasando? Algo está pasando en el gobierno. Alguien tiene que dar un tirón de orejas al presidente de la República que gobierna por amor a Dios. Bien, doctor Jorge Cuba, muchísimas gracias por su posición, su explicación técnica en cuanto a la forma como el gobierno peruano está enfrentando ese tema de coronavirus y las medidas que en cierto modo habríamos esperado que sean mucho más efectivas en cuanto al anuncio hecho por el mandatario Martín Vizcarra. Gracias, doctor Cuba, por la comunicación telefónica alcanzada para UCI. Mientras tanto, vamos a...